Recopilación de relatos de terror. Apaga las luces y sumérgete en estas 3 historias. Es recomendable que utilices auriculares y que empieces a imaginar cada historia como si fueses el protagonista. Bienvenido al Rincón de las Historias. La casa del último huésped. Había una casa en las afueras del pueblo. Todos la conocían, pero nadie hablaba mucho de ella, salvo en susurros, como si fuera un secreto que no debían compartir. Los habitantes contaban que estaba abandonada desde hace décadas y que nadie había sido capaz de vivir en ella más de una noche. El último inquilino que intentó quedarse desapareció sin dejar rastro, pero susurros y gritos aún resonaban entre sus paredes como ecos de lo que alguna vez ocurrió. Carlos, un joven periodista escéptico, decidió investigar el misterio para su blog de fenómenos paranormales. Entró solo, armado con su grabadora y una linterna. Al cruzar el umbral, un aire frío lo envolvió, y aunque el polvo cubría cada rincón, las marcas de pisadas frescas en el suelo parecían guiarlo hacia el fondo de la casa. Las puertas crujían y el sonido se mezclaba con un murmullo suave, casi como si alguien estuviera rezando a lo lejos. Avanzó hasta llegar a una habitación al final del pasillo. Allí encontró una silla vieja frente a un espejo roto y junto a ella un diario. Con las manos temblorosas comenzó a leer. Las palabras describían experiencias terribles de alguien atrapado en la casa, alguien que había intentado escapar pero no había encontrado salida. Me observan, están en cada esquina, y cuando cierro los ojos, puedo sentirlos aún más cerca, decía la última entrada. Carlos sintió un escalofrío cuando el diario mencionó algo inquietante. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. En ese momento, escuchó un susurro detrás de él. Se giró lentamente, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, cuando miró el espejo roto, vio una figura detrás de él, observándolo con ojos oscuros y huecos, reflejándose donde no debía haber nadie. El último sonido que la grabadora registró fue un grito desgarrador. Nunca se supo más de Carlos, pero algunos dicen que, si entras a esa casa en la noche y te quedas en silencio, puedes escuchar la voz de un nuevo inquilino, atrapado, pidiendo ayuda desde el otro lado del espejo. La casa de la colina. En un pequeño pueblo de mi comunidad había una antigua mansión en la cima de una colina. Se decía que había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente hace más de un siglo. La mansión, con sus ventanas rotas y su jardín cubierto de maleza, atraía a los curiosos, aventureros y algunos creadores de contenido urbano, pero también a aquellos que buscaban respuestas sobre el oscuro pasado que la rodeaba. Una noche de otoño, mi grupo de amigos decidió explorar la mansión. No diré los nombres reales, así que diré unos que me gusten. En mi grupo estaba Clara, Tomás, el escéptico del grupo, Ana, la más supersticiosa, y Miguel, quien llevaría una cámara para documentar lo que pasara. Al llegar, la niebla comenzó a descender, envolviendo la casa en un manto gris que parecía absorber la luz de la luna. Al cruzar la puerta principal, que chirrió ominosamente, mi grupo se sintió invadido por un aire frío y pesado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el silencio era tan profundo que parecía que incluso el tiempo se había detenido. Tomás, burlándose de las historias de fantasmas, dijo que solo era una casa vieja. Sin embargo, Clara sintió una extraña presencia que la observaba desde las sombras. Mientras explorábamos, encontramos una biblioteca llena de libros antiguos. Miguel comenzó a grabar, riéndose de los títulos espeluznantes que hacían referencia a rituales oscuros y desapariciones. En una esquina, Clara descubrió un diario desgastado. Las páginas estaban llenas de notas sobre la familia que había vivido allí y sus inquietantes prácticas, que incluían invocaciones y rituales para comunicarse con los muertos. Al leer en voz alta, la temperatura de la habitación bajó aún más. Ana, sintiéndose incómoda, sugirió que nos marcháramos, pero Clara estaba fascinada. Decidimos continuar,
y al abrir una puerta en el fondo del pasillo, nos encontramos con una escalera que descendía a un sótano oscuro. Sin poder resistir la tentación, bajaron los escalones, sintiendo que cada paso nos acercábamos a un destino aterrador. El sótano estaba lleno de objetos extraños, calaveras, velas derretidas y una gran mesa de madera manchada. En el centro había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de símbolos antiguos. Ana sintió que algo estaba mal y sugirió que nos marcháramos de inmediato. Pero Clara, embriagada por la curiosidad, insistió en que debíamos realizar un pequeño ritual, solo por diversión. Tomás, aunque escéptico, accedió a participar. Nos sentamos en el círculo, sosteniéndonos las manos. Clara comenzó a recitar palabras del diario, y a medida que lo hacía, el aire se volvió más y más denso. De repente, las luces de la cámara de Miguel comenzaron a parpadear, y un viento frío sopló por el sótano, apagando las velas. Un murmullo sibilante llenó el aire, como si sombras de otro mundo estuvieran respondiendo. Desconcertados, intentamos levantarnos, pero nos dimos cuenta de que nuestros pies estaban pegados al suelo. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras espectrales que emergían de las paredes. Cada una de ellas representaba a un miembro de la familia desaparecida, con miradas vacías y rostros de desesperación. Clara gritó, pero su voz se ahogó en el caos. En un instante, las figuras se abalanzaron sobre nosotros, y el sótano estalló en un grito ensordecedor. Tomás, Miguel y Ana fueron arrastrados por la oscuridad, mientras Clara y yo luchábamos por liberarnos. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logramos romper el hechizo y salir del círculo. Corrimos hacia la escalera, gritando por nuestros amigos, pero solo el eco de su voz respondió. Desesperados, salimos de la casa y nos precipitamos colina abajo. Al llegar al pueblo, buscamos ayuda, pero nadie parecía creernos. Cuando finalmente regresamos a la mansión con la policía, la casa estaba vacía. El sótano, el círculo y los objetos extraños habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Años después, nunca pudimos olvidar aquella noche. Nuestros amigos habían desaparecido sin dejar rastro y quedamos marcados por una experiencia que nos perseguiría de por vida. La casa de la colina, sin embargo, continuó en pie, atrayendo a nuevos curiosos, cada uno ignorando las advertencias, ignorando que a veces el pasado no está tan muerto como parece. La leyenda de la mansión se hizo más fuerte con el tiempo, y Clara y yo, en lucha por olvidar, nos convertimos en guardianes de un secreto oscuro. Sabíamos que la casa no era solo un edificio viejo, era un portal a algo aterrador, un recordatorio de que hay cosas que no deben ser despertadas. Y así, la casa en la colina permaneció, un lugar de terror y misterio, esperando a sus próximas víctimas